Es una transparencia de refresco. Esto ya lo vimos cuando estuvimos viendo la teoría de la relatividad general, pero es muy importante para ver el marco cosmológico, ¿no? Porque es la teoría que se aplica, ¿no? Entonces, la teoría de la relatividad general es... el espacio-tiempo es elástico y es dinámico, no es un tejido fijo. La masa, la densidad de masa y energía curva ese espacio, ¿no? Y esa curvatura afecta a la dinámica de todos esos objetos en ese espacio. La teoría general de la relatividad, la masa y la energía producen atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Pero hay un concepto que no estamos acostumbrados. La presión genera también gravedad, y esto se ve, por ejemplo, en las estrellas. Los modelos actuales de las estrellas, la producción de fusión termonuclear en las estrellas se debe a dos componentes: a la densidad de masa y a la presión también que hay en la estrella. Y de hecho, todas las ecuaciones de estado modernas de las estrellas, de los distintos tipos, pivotan sobre estas dos grandes componentes, masa y también la presión. La teoría de relatividad general ya fue muy revolucionaria, porque prácticamente sin evidencias, Albert Einstein introdujo que puede haber varios componentes adicionales a la masa y energía que generan gravedad, como es la presión, como es el momento, que genera fenómenos gravitomagnéticos, etc. ¿De acuerdo? Y aquí hay un concepto muy revolucionario, y es que la presión, que también es a la que estamos acostumbrados, una presión de tipo positivo, puede ser negativa. Y esa presión negativa, que se correspondería con una tensión, es equivalente a una expansión o a un fenómeno de antigravedad. Porque en un universo que nosotros estemos planteando el enfoque clásico newtoniano y que haya masa y energía, lo único que podemos esperar es fuerzas atractivas. Sin embargo, la teoría general de la relatividad estructuralmente ya prevé que puede haber presión y que además esa presión puede ser negativa, que de hecho lo que se asocia con la energía oscura y lo veremos después, con todo el fenómeno del universo en expansión. ¿De acuerdo? Sin preocuparos, digamos, aquí está esta es la ecuación a nivel sencillo, las ecuaciones de la teoría general de relatividad. Voy a comentar algunas cosas porque intrínsecamente todos los modelos cosmológicos pivotan sobre estas ecuaciones, ¿no? Primero, un tema, ¿no? Es que la curvatura del espacio-tiempo tiene varias fuentes, ¿no? La conocida, masa, energía, la presión. El momento, también el momento lineal y el momento angular, también generan un fenómeno gravitatorios, ¿de acuerdo? En esta ecuación hay tres partes, ¿no? Para entender la ecuación de Einstein, ¿no? Por un lado, que ahora lo veremos, está lo que se llama la métrica o el tensor métrico. Tensor, si queréis hablamos en un término más sencillo, que a lo mejor más familiar para vosotros. En estas ecuaciones son tensores de orden 2, serían como matrices, ¿de acuerdo? ¿Por qué matrices? Pues porque estamos hablando de un espacio de 4 dimensiones, una dimensión temporal y 3 espaciales. Entonces, todos estos son tensores que tienen 4 filas por 4 columnas, ¿de acuerdo? Este tensor es muy útil porque sirve para medir distancias espaciotemporales, distancias espaciales o distancias temporales o distancias combinadas, ¿no? Por otra parte, está este tensor que se llama el tensor de Einstein, que es el tensor curvatura. Es el que va a representar
la curvatura del espacio-tiempo. Es un tensor un poquillo complicado porque se define diferencialmente, con muchas derivadas de primer y segundo orden. Porque si os dais cuenta, la curvatura, como es un espacio-tiempo sin curvatura, plano y tal, pues sería como rectilíneo, ¿no? Pero si tú metes ahí curvaturas, pues para definir toda esa fenomenología de curvatura hay que poner derivadas de primer orden y de segundo orden. ¿De acuerdo? Y después está a la derecha, esto es un igual, si veis que esta componente de curvatura más la otra es igual a otro tensor que es el de energía-momento, que aquí es donde se ponen las fuentes gravitacionales, ¿de acuerdo? Y hay una constante de proporcionalidad, pues que como no iba a tener, pues tiene 8pi g, la constante universal, dividido por la velocidad de la luz a la cuarta potencia. Esto parece sencillo, pero es realmente complicado, porque son en realidad un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales no lineales. ¿De acuerdo? Esto cuando hacen los productos de las matrices, pues sale la cosa complicada. ¿Por qué es importante los principios que habíamos visto antes de homogeneidad, isotropía, etcétera? Porque introducen ciertas simetrías que simplifican estas ecuaciones. Lo cierto es que ahora hay ordenadores superpotentes y puedes hacer simulaciones y cálculos de escenarios no lineales y sin la simetría. Pero ayuda mucho en el planteamiento que haya simetrías, y hay simetrías esféricas, y hay etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Otra componente, digamos, casi toda la matemática, todo el enfoque de cosmología pivota, por un lado, sobre la teoría general de relatividad, ese contexto que hemos visto, ¿no? Que es muy revolucionario, tiene ya... Fue en 1915, ¿no? Cuando se planteó esa teoría. Estamos en 1926, más de 110 años, ¿no? Pero es tremendamente revolucionaria, porque cómo hace ese enfoque nuevo del espacio-tiempo, ¿no? Y hay otro componente muy importante. Si recordáis ese tensor métrico que estaba ahí, que se utilizaba para medir distancias espaciotemporales, en un universo en expansión, claro, aquí la cosa pues, se pone complicada, porque si el espacio se está expandiendo, es un concepto dinámico, no es estático, ¿no? Entonces se utiliza lo que es la métrica de Robertson-Walker, que es, esto ahora lo vemos, esto se puede ver en forma diferencial, o ahora lo vemos también en forma matricial tensorial. De alguna forma tenemos que modelizar que el universo se está expandiendo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues de esta forma. Digamos, esto es lo que sería una distancia espaciotemporal diferencial que tiene una componente temporal. Está tranquilita, esta no tiene ninguna afección por la expansión. En las teorías del modelo cosmológico estándar. Y la que sí que se ve afectada es la componente espacial, que es la que está aquí, ¿no? Si esto lo ponemos en coordenadas esféricas, donde se utiliza la distancia radial o los ángulos, teta y phi, tiene esta forma. Veis que aparece aquí el factor de escala que hablamos antes, el R, que lo que hace medir es cómo ese espacio va cambiando a lo largo del tiempo, es una función del tiempo, porque estamos haciendo la hipótesis que desde los tiempos primigenios del universo hasta ahora eso ha ido cambiando, evolucionando, ¿no? Y esta métrica es muy potente porque considera varias cosas. Primero, que el universo puede estar expandiéndose o contrayéndose. Depende cómo sea esta función, RT. En esta forma que tiene planteada ese parámetro K, también puede medir
Otro factor, que es la curvatura del espacio a nivel cosmológico. Se puede considerar que es plano, entonces K vale 0 y es más sencilla la ecuación, ¿no? Si ponemos aquí K0, pues la ecuación es más sencilla. Pero se puede considerar que sea esférico cerrado, con lo cual es un +1, o que sea curvo y abierto hiperbólico, que sea un -1. ¿no? A día de hoy, la mayoría de las medidas a nivel cosmológico respaldan que el universo es prácticamente plano. Pues digamos que el K vale 0 o aproximadamente 0. Y la combinación de esas ecuaciones de teoría general de la relatividad más esta métrica del universo en expansión es lo que nos da todo el aparato matemático para abordar toda la fenología de expansión, ¿de acuerdo? A lo mejor, no sé si puede ayudar o no, pero bueno, doy unas pinceladas aquí. No, digamos, lo que os pido es, no os asustéis por las ecuaciones, lo importante son los conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tensor métrico, observar cómo las hipótesis de que el universo es homogéneo, que es isótropo y demás, tiene un impacto muy importante. Y es que es una matriz, un tensor con solo elementos diagonales. Solamente en la diagonal. Lo que preguntaba Juan del tema, por ejemplo, el tiempo, pues en este modelo de universo se deja lineal, es constante, es -1. Sin embargo, son las componentes espaciales donde se refleja la fenomenología expansiva. Después ocurre lo mismo. El tensor de energía-momento, si recordáis que es el que estaba a la derecha, esa hipótesis de fluido perfecto tiene un impacto muy importante. Es que es también un tensor diagonal, donde está, aquí en esta parte está la densidad de energía y materia y aquí están las componentes de presión. Esto permite abordar y desarrollar las ecuaciones diferenciales y poder sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Un concepto muy importante que tiene un impacto es lo que se llama que es una distancia en este ámbito cosmológico. Por eso esa métrica es complicada, pero es necesaria. Por ejemplo, el concepto de distancia tiene esta definición. Si nosotros estamos aquí en la Tierra y tenemos un objeto astronómico, o sea, una galaxia o algo, y está en una coordenada R, una distancia, no es a una distancia, sino en una coordenada R de nosotros, conforme el universo se va expandiendo, ese objeto se va a ir alejando, ¿no? ¿Cuál es la distancia a ese objeto de coordenada R? Pues es dinámica. No podemos decir es tanto, porque tienes que decir tanta distancia en qué momento. Es una función de la coordenada espacial y del tiempo. Y entonces tiene esta definición. Entra en juego el factor de escala, de cuál es la ecuación de cómo dinámico el universo se está expandiendo, y hay una integral. Y si metes además la hipótesis de que la curvatura, hay curvatura, pues es afortunadamente es una integral que tiene soluciones exactas. En el caso de espacio plano es muy sencillo. Esto resulta hasta coherente, ¿no? La distancia es el factor de escala por la coordenada, ¿no? Una proporcionalidad sencilla. En cualquier caso estaríamos hablando de una distancia sub cero. ¿De una distancia? Instantánea. En este momento, la distancia que soy capaz de calcular... Claro. La única forma de definirla bien, exactamente, tienes que concretar el momento... Claro. Porque si dices, antes estaba más cerca y después está más lejos, es dinámico. Pero si hablas además de tiempos cosmológicos, la cosa se complica, porque RT no hemos dicho en ningún momento que sea lineal, ni que sea... Yo es que esa frase que has escrito ahí me parece que es más tremenda todavía. O sea,
todos estos cálculos para una distancia. Bueno, pero esa distancia, ese objeto igual ya ni está, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento, lo que hay a mi alcance me permite medir una distancia que, teniendo en cuenta la distancia, el tiempo transcurrido, en fin. Si veis, cuando además se hacen hipótesis cosmológicas de curvaturas, de espacio abierto o cerrado, aparecen funciones trigonométricas o hiperbólicas. ¿Vale? Pero esto es importante, el concepto de distancia es dinámico. Cuando se combinan las dos grandes, digamos, ecuaciones, las de la relatividad general y las de la métrica, y ponemos en juego la densidad de materia y energía o la presión, no he comentado antes que hay un término en el modelo cosmológico estándar delante de la métrica, que sería el espacio-tiempo, está lambda, es lo que se llama la constante cosmológica. Esto ha dado mucha guerrilla, porque esta la que metió Einstein al principio para que el universo estuviera quietecito. Después dijo, madre mía, ¿por qué la habré metido? La quito. Después han aparecido teorías donde dicen, no, vamos a volverla a poner porque... y ahora las últimas dice, no, esto es además una función, lo último que se está hablando en el año 25 y tal, ¿no? Entonces este tema de la constante cosmológica que habría que hablar es también muy polémico y ha ido evolucionando en estos 100 años de teorías y versiones cosmológicas, ¿de acuerdo? Porque ese término de esa medida y la constante cosmológica, por lo tanto, se escribió a la izquierda y no a la derecha. Lo podemos pintar a la derecha y de hecho se ve cómo la constante cosmológica, si lo pone a la izquierda, tiene término negativo y justifica esa característica de presión negativa de la energía oscura, por ejemplo. Pero conceptualmente es como modificar el espacio-tiempo y sin embargo a la derecha es como modificar la masa-energía. Exacto, es como ponerlo dentro de las fuentes. Hubiera sido es como distinto concepto. De hecho, una forma de entender lo que es la energía oscura y la presión que ejerce es llevarse ese término a la derecha, que sería menos lambda por el tensor métrico. ¿Vale? Entonces, una de las ecuaciones cuando hacemos asimetrías, se nos quedan 4 las ecuaciones diferenciales. Y la de el tiempo, la componente, digamos, fila 1, columna 1, si hacemos esos productos tensoriales o matriciales, se nos queda así, que es muy sencillita, ¿verdad? G sub t más lambda 8pi, ¿vale? Y se deriva cuando metes aquí el factor de escala, pues queda una ecuación diferencial de segundo orden, tal y tal. Bueno, donde se liga cómo evoluciona el factor de escala en base a la densidad y a la presión. Y esto ya es muy interesante, porque empiezas a poder jugar con unas ecuaciones más o menos manejables, diferenciales, ¿de acuerdo? Y aparecen temas como, por ejemplo, este tema que estamos diciendo, lo que has comentado. Si se define, de hecho, el término de energía oscura con esta relación, constante cosmológica dividido por 8pi, y para todas las componentes que componen el universo, materia visible, materia oscura, energía oscura, todo esto lo iremos viendo en más detalle, cada una de ellas tiene una ecuación de estado, ¿no? La teoría cosmológica estándar, la que ha estado explicando toda la fenomenología a grandes rasgos hasta ahora, y que sigue estando ahí, pero hay modificaciones o ataques a ciertos puntos de ella, define que la ecuación de estado de la energía oscura es esta, ¿no? La presión de la energía o asociada a la constante cosmológica, que viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? En este modelo tiene una relación con la densidad de energía oscura como si fuera una presión negativa, un signo menos, ¿no?
Y esto, puesto en las ecuaciones, permite explicar el fenómeno de expansión, porque el fenómeno de expansión es como un fenómeno de antigravedad. Y si no lo ponemos ahí, no hay forma de explicarlo. ¿Por qué? Pues porque todos los componentes, masa y energía, pues generan fuerzas atractivas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, claro, los modelos antes decían, bueno, si desde el universo, pues a esto tenemos que esperar que se vaya contrayendo siempre. Pues no, depende. Si pones una componente que se llama energía oscura, que su ecuación de estado genera una presión de tipo negativo, es una componente antigravedad. Y el modelo y estas ecuaciones pueden representar esta situación que tenemos del universo actualmente a gran escala. La cuestión apareció otra derivada, que es unos descubrimientos de unas mediciones en 1998-99, y es que se constató, ahora lo vemos un poquito, que esta expansión además se medía y se veía que era acelerada, ¿de acuerdo? Sobre las componentes, en esa ecuación que se llaman las ecuaciones de Friedman, son ecuaciones que ya, si veis, se reexpresan y se pueden acabar reflejando ahí las componentes de densidad. Las componentes de densidad, digamos, pues sería la densidad de la materia visible, la densidad de la materia oscura, la densidad de la energía oscura, digamos, la densidad de todos los componentes del universo a gran escala, pues la suma de todas esas componentes, ¿no? Y se definen unos parámetros muy útiles, más intuitivos, que son gammas, que son las densidades relativas, de tal forma que las componentes de energía oscura más materia, visible o invisible, pues la suma total es 1, ¿no? Es como, si hablamos en porcentajes, pues el 100% todas, ¿no? O si estos términos son valores que van de 0 a 1, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues se considera que la componente de energía oscura es el 70%, 69, 70, pues sería 0,7. Que la componente de materia visible y oscura es el 30%, pues sería un 0,3, ¿no? Normalmente el desglose viene a ser un 26% de oscura y un 5% de visible. La cuestión es que esta sumatoria de estas componentes es 1. Hay aquí una componente en esta ecuación que es la K, relacionada con la curvatura. Pero si la curvatura se considera un plano en el universo, pues se quita, porque sería la sigma sub K sería 0, ¿de acuerdo? Sobre este marco de ecuaciones hay un valor que se llama la densidad crítica en el universo, que es un valor umbral que se define, como veis aquí, se calcula 3 veces la constante de Hubble al cuadrado dividido por 8 πg, ¿no? Y esto viene a corresponder a este valor, 8,5 por 10 elevado a menos 27 kilogramos por metro cúbico. Esto viene a ser 5 o 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Esta densidad crítica es la que determinaría en este modelo de universo que la tendencia sea a contraerse en el futuro o a, digamos, despegarse, retirarse, expandirse de forma continua, ¿no? Y habría un valor, si el universo tuviera esta densidad crítica, que de hecho las estimaciones están en que prácticamente estamos ahí, se corresponde también con el escenario de que es plano. Mayor densidad que la crítica o forzaría que el universo es cerrado de tipo como estructura esférica, y valores menores significaría que tendría una estructura más hiperbólica, más abierta, ¿no? Las hipótesis actuales pues, nos sitúan aquí, que es que K es 0, que es globalmente plano, y que estamos en un escenario expansivo, ¿vale?
¿Cómo lo llevas por la hora? Quizás, si queréis, comento esta y lo cerramos ahí. Un factor muy importante que es, estamos hablando de un universo en expansión, ¿cuál es la velocidad? Sí, a nivel de escalas cosmológicas estamos aquí, pero conforme nos vamos alejando, la velocidad con la que esos astros se retiran de nosotros son cada vez mayores, ¿no? Entonces, la teoría, lo bueno que tiene la conjunción de teoría general de la relatividad más la métrica de RW es que nos define una ecuación que nos permite calcularla de una forma bastante exacta. Si además metemos los parámetros que hemos visto antes, hacemos una hipótesis que más o menos están refrendadas con ciertos datos experimentales de energía oscura y masa, que sería este binomio 0,3 para la masa, 0,7 para la energía oscura. Según la teoría de la relatividad general y esta métrica que representa la expansión del universo, es la curva de color rojo. A ver si la entendemos un poquito, porque tiene un impacto bastante importante. Abajo está Z, ¿recordáis Z? Que es el corrimiento rojo. Z igual a 0, estamos aquí, ¿de acuerdo? Objetos que están muy cerquita y no hay impacto. Pero por la expansión del universo, conforme vamos aumentando Z, y esto daos cuenta que es una escala logarítmica, y llegamos al CMB, que es 1100, 1000, ¿de acuerdo? Recordáis que Z en la etapa del fondo cósmico en microondas estaba en torno a un valor 1000. Conforme nos vamos alejando, esa velocidad va aumentando. Y aquí esto es 3,2 C. Esto es 3,2 veces la velocidad de la luz. Digamos, los objetos que están a esa distancia se alejan de nosotros a 3,2 veces la velocidad de la luz. Pero entonces no lo podemos ver. En el futuro. Eso ya lo veremos después cuando los horizontes. Aquí hay otro punto singular muy significativo, que es, hay objetos a una determinada Z, exactamente Z 1,5, que están en lo que se llama el radio de Hubble. Estos objetos se alejan de nosotros a la velocidad de la luz. Y eso crea lo que se llama, y lo veremos porque es un poco sofisticado, el horizonte de sucesos futuros. ¿De acuerdo? Todo lo que estén, objetos que estén más allá de Z igual a 1,5, jamás podremos ir a ellos o alcanzarlos. ¿Vale? Ahora lo estamos viendo. Hay dos horizontes de eventos pasados y eventos futuros, ¿no? Lo que os quiero llamar la atención es de la curva azul, que esta es la que predice la teoría especial de la relatividad, donde no se tiene en cuenta la fenomenología de expansión del universo, ni esa faceta de que el espacio-tiempo es dinámico. Ahí, claro, hay una cota, que es la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Y en este escenario de pocos, de zetas, de objetos próximos, no demasiado remotos, veis que todas las curvas confluyen. ¿Y qué ocurre en la teoría especial de la relatividad, teorías clásicas, objetos que están cercanos? Ese alejamiento se puede ver como un corrimiento Doppler, pero lo importante es tener presente que el corrimiento al rojo cosmológico de objetos muy lejanos no es un efecto Doppler, se debe a la expansión del espacio, digamos, a esa dilatación del espacio. Eso es lo que genera ese cambio de frecuencias, ese cambio del corrimiento al rojo. No es un fenómeno electromagnético Doppler. ¿Qué ocurre? Que a pequeñas distancias convergen. Entonces las medidas de esta ecuación que está aquí abajo coincide
con la predicción de esta, pero la correcta y exacta es la de la relatividad general, que además es válida en todos los escenarios. Estamos hablando de que la velocidad máxima es la de la luz, pero ahí los objetos se estarán alejando 3 veces la velocidad de la luz. Porque la teoría general de la relatividad, incluso la teoría relativa de la especial, habla de velocidades máximas de objetos físicos sobre un sistema de referencia determinado. Aquí no se viola ese principio de la velocidad máxima. Si tú te vas con el sistema de referencia a ese objeto, que puede ser una de esas galaxias primigenias, vamos a suponer que tenemos una en Redshift 14, estas que hemos visto, ¿no? Sí. Pues andaría por aquí 2 veces y media la velocidad de la luz. Se alejaría de nosotros. Se aleja de nosotros. Pero si tú vas con el sistema de referencia y lo pones allí, a lo mejor está quietecita y tranquila. El tema sería en el que se basa el mexicano el científico mexicano que propugna que se puede viajar a mayor velocidad de la luz porque se lleva Alcubierre, Miguel Alcubierre. Eso es otra cuestión, pero pivota sobre también este mismo principio. Eso, por eso lo traigo a colación. Él tiene una métrica. Bueno, que nos vamos. Sí, dejamos aquí. Él tiene una métrica más sofisticada que la de RW, donde juega con un tiempo, mete factores también no lineales en la componente temporal y la componente espacial todavía la pone más dinámica, de tal forma que es capaz de crear una esfera dinámica alrededor de un objeto donde el espacio delante se contrae y detrás se dilata. Y entonces, sin esa nave realmente ella moverse físicamente, consigue una burbuja en el espacio-tiempo que es la que se desplaza y se desplaza a mayor velocidad que la de la luz. Con 2. ¿No? Eso es especulativo, como tú dices. Es especulativo y de hecho hay Miguel Alcubierre tiene una conferencia muy buena donde dice y hace una discusión de lo que es matemáticamente posible y de lo que es físicamente posible. Las matemáticas son mucho más extensas y abren muchas más posibilidades de lo que la realidad. Todo esto es un ejemplo. Si queréis, lo dejamos aquí. Sí. Yo tengo una...